Yo quiero que todos vayan a sus Biblias al capítulo número 1 de Romanos. Primer capítulo del libro de los Romanos. Vamos a leer ahí. Vamos a leer. Si gustan ponerse de pie, no hay problema. La pueden leer en sus Biblias físicas, la pueden leer en su teléfono, donde la tengan. Pero la cuestión es que vamos a leer. Primer capítulo número 1 del libro de los Romanos. De los 31.173 versículos que tiene la Biblia, aquí hay unos 10 versículos que yo quisiera que nosotros leyamos y que consideremos, porque son muy importantes para que nosotros nos demos cuenta de lo que le pasa a una sociedad cuando deja a Dios. Al tratar de su palabra, la vamos a estar leyendo en su nombre, en la del Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necio, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pues no solo la hacen, sino que también se complacen en lo que la practican. Amén. Usted se puede sentar. Cuando una sociedad deja a Dios, para la mayoría de nosotros, los que estamos aquí y los que no están aquí, si se le hace la pregunta de quién es Dios, automáticamente nos pueden responder de que Dios es el creador, de que Dios es el diseñador del mundo, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Dios es el grande, Dios es el poderoso, Dios es lo más grande, quien nos ha creado a nosotros. Esa es la respuesta que nosotros pudiéramos escuchar de cada ser humano o de cada ciudadano aquí en la República Dominicana. Mucho o poco tienen algún conocimiento, sea intelectual o práctico, de Dios. Las personas tienen un conocimiento acerca de Dios. Aquí en Romanos capítulo número 1, los versículos que nosotros leímos, pero partiendo desde el 18 hasta el capítulo número 2, nos da una narrativa completa y una radiografía de cuando una sociedad deja a Dios. Ahora bien, el hombre, desde que Dios lo hizo, ha sentido la necesidad de vivir en sociedad. El hombre no vive aislado, sino que forma sociedad. Pero ¿cuándo comienzan a formarse la sociedad? Número uno, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y deciden tener una familia. Paso número 2. Y tercero, cuando ya varias familias se van progresando, se van desarrollando, entonces vienen a formar la sociedad. La familia es la base o viene a ser la célula de la sociedad.
¿Qué se hace en una sociedad? Bueno, la sociedad brinda protección y supervivencia. Y eso se da en lo que tiene que ver con todas las culturas. Como resultado del aprendizaje, la imitación y la transformación a través de la información que recibe cada individuo que está en una cultura, que está en una sociedad, se da lo que es una cultura. Ahora bien, la información que puede recibir una sociedad en su cultura, la información que pueda recibir una sociedad en una cultura, si es mala, puede hacer la tendencia de que esa sociedad culturalmente no se desarrolle como es. Y esa sociedad puede tener una cultura desviada y desenfocada en cuanto a los valores morales, éticos, que se supone que tiene que tener una sociedad. Siempre han existido muchísimas culturas. Los griegos, los romanos, Mesopotamia. Y para que vayamos a la idea, cuando vamos al Génesis, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de Ur. Ur estaba en Mesopotamia. ¿Y qué significa la palabra Mesopotamia? Tierra entre ríos. Mesopotamia era la tierra más bajita, o la tierra que estaba en el medio de dos ríos, el Éufrates y el Tigre. Ahí estaba Mesopotamia. Debido a esta ubicación geográfica que tenía Mesopotamia, de estar en dos ríos, tenía grandes avances, se pudo desarrollar más que las otras civilizaciones. De hecho, Mesopotamia fue la cuna de las civilizaciones que nosotros tenemos hoy en día. Los pueblos comenzaron a civilizarse desde Mesopotamia. Y Dios le dice a Abraham, sal de esa metrópoli, sal de ahí, que ya estaban avanzados para ese tiempo tecnológicamente hablando, a una tierra que yo te voy a mostrar, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran nación. Y ya esa historia con el caso de los judíos, que también vinieron a formar su propia cultura aparte. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, el pueblo de Israel, los judíos que tenían su cultura, estaban siendo dominados por los romanos. Y los romanos tenían su cultura. De hecho, los romanos fue una de las mayores influencias a nivel mundial. Desde el año 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, más o menos 500 años, duraron los romanos controlando e influenciando todos los pueblos, todas las tierras, todas las regiones que había en el occidente. Y los judíos, Israel, no fue la excepción. Los romanos, por donde quiera que iban pasando, iban dejando sus huellas en la política, en el derecho, en la religión. Ahora, ¿qué pasa con los romanos? Los romanos eran influenciados por los griegos. ¿Y quiénes eran los griegos? Para el tiempo en el que se escribiera esta cita bíblica, los griegos eran la clase social más alta, los filosóficos, los académicos, la gente que más sabía, y se interesaba mucho en la filosofía. Como los griegos estaban influenciando a los romanos y los romanos estaban influyendo en otros pueblos, no es sorprendente que muchas cosas que pertenecían a los griegos y los romanos fueran a parar al pueblo de Israel. Ahora bien, en el contexto de los romanos, que fue para quienes se escribió esta carta, debido a que ellos estaban siendo fuertemente influenciados por los griegos y la filosofía, se dejaron de llevar del amor al conocimiento que tenían los griegos. Y en el versículo número 22 le dice Pablo, profesando ellos ser sabios, porque eran filosóficos, la gente que tenía esta, según ellos, profesando ser sabios y que tenían conocimiento, se hicieron necios. Ellos demostraron su necedad al inventar, dejar a Dios y ponerlo a un lado y establecer sus propias filosofías acerca de Dios, acerca del universo y acerca de él mismo como ser humano. Dios se le dio a conocer al ser humano, Dios se le dio a conocer a ellos. Y la palabra nos dice a nosotros que cómo Dios se dio a conocer a ellos, a través de la creación. Todo lo que el ser humano puede ver, que fue la obra de Dios, a través de cada cosa que Dios puso en el mundo, se estaba dando a conocer al ser humano. Y ellos de alguna forma conocían a Dios. Estando viviendo en la ley o en la gracia, no tenían excusa en este sentido.
Ahora bien, ellos llegaron a sustituir a ese Dios, creador del cielo y de la tierra, el que tenía los planos para que el ser humano pudiera conducirse. Ellos sustituyeron a Dios por sus ídolos. Ay, ay, ay. Dándole culto a esos elementos antes que a su Dios, antes que a su creador. Y lo hicieron los egipcios. Y también lo hicieron los griegos. Ahora, cuando estas sociedades comenzaron a desarrollarse, ellos no tenían Dios. Lo fueron creando con el tiempo. Mi gente, la sociedad hoy en día, al igual que lo tuvieron los egipcios y los romanos, que tuvieron sus dioses, la sociedad hoy en día también tiene sus dioses. Pero muchas veces hacen la idea de que cuando se habla de un ídolo y de un dios, se habla simple y llanamente de una imagen. No, no. Los ídolos pueden ser mental, cualquier idea o con cualquier concepto que usted tenga. Y que para usted es eso lo que va a resolver en su vida. Todo lo que esté por encima de Dios en la vida de un ser humano es un ídolo, es su Dios. Y la sociedad hoy en día tiene diferentes ídolos. Su fuente de admiración viene a ser sus propios modelos. La sociedad hoy en día tiene sus propios puntos de referencia que admira para tomarlo como modelo. Por ejemplo, me sorprendí hace un año y pico cuando el ministro de Interior y Policía hizo un anuncio poniendo como referencia a DJ Adonis. Hizo un anuncio con todos los poderes y puso a DJ Adonis, muchos lo conocen o lo han visto, han escuchado a este personaje en las redes sociales, como el referente de la sociedad. Oye, qué cosa. ¿Cuál es la idea que vende este muchacho? Romo y alcohol. No me den consejo. Eso es lo que él vende. Que nadie le den consejo. Y diría usted, varón, pero eso es arte. Eso es lo que se está viviendo en el momento. Sí, eso es arte. Pero esa arte está promoviendo valores que van en contra de la palabra de Dios. Aunque sea arte, a través de esa misma arte, Satanás está envenenando a la sociedad, está envenenando a los infantes, está envenenando a quienes no tienen conocimiento. A través de esa llamada arte, Satanás está introduciendo un sinnúmero de antivalores. Violación, violencia, robo, dinero fácil. ¿Usted ve que los jóvenes ahora no quieren trabajar? Y van a un sitio a trabajar por algo. Pero desde que le dicen, mira, ayúdame con esto. No lo quieren hacer. Porque los jóvenes no tienen la intención de trabajar. Lo que quieren es el dinero fácil. ¿Y qué se vende a través de el arte de hoy en día? El sexo libre. Sexo sin compromiso. Pero cuando una muchacha queda embarazada, sin tener ningún compromiso con un hombre, ¿qué viene de ahí en el adelante? Un niño, una niña que van a nacer sin una figura paternal, sin una figura de autoridad. Y cuando se dan esos casos en la sociedad, ¿qué vemos? Delincuentes y niños tirados, abandonados en la calle, que nadie puede contra ellos. ¿Qué se vende a través de esta llamada arte? Cosas que van en contra de la moral que desde pequeños nos enseñaron a nosotros. Eso es lo que se ve a través de la llamada arte. Pero nosotros no somos un país cristiano. Esa es la idea que nosotros tenemos. Y nosotros no aceptamos. La gente, lamentablemente, no está en Dios. Es un grupito, como yo, como usted, que está aquí hoy escuchando el consejo bíblico, que está escuchando la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿dónde están? Vaya a buscarlo a ver dónde están. Haciendo su mundo, su vida. La gente no está en Dios, la gente está en lo suyo. Ahora, cuando pasan los sucesos negativos en la sociedad, ahí sí la gente se recuerda de que hay un Dios. Ahí sí. Ahí se dicen y se preguntan ellos, pero ¿dónde está Dios que permitió tal y cual cosa? Mire, fresco y atrevido. ¿Cómo que dónde está Dios? Dios está, oye sociedad, donde mismo lo hemos dejado. Ahí mismo se quedó Dios. ¿Cómo somos tan, por decirlo así, tan atrevidos en preguntar que dónde está Dios, que está permitiendo todas las cosas que nosotros podemos ver en la sociedad? Entonces, lo hemos dejado y la sociedad se está manejando, por decirlo así, manga por hombro. Y cuando usted tiene una sociedad que cría a su generación, a su futura generación, sin temor a Dios,
después no nos podemos quejar, porque que estamos criando una generación sin respeto a los valores cristianos, sin que se acerquen a Dios. Entonces después no nos podemos quejar cuando las cosas van mal por nosotros, no tomar como referencia lo que la palabra de Dios nos está haciendo alusión. Han pasado muchísimos hechos antropogénicos. Y cuando hablamos de un hecho antropogénico me estoy refiriendo a un hecho o a una consecuencia de algo que le pasa al ser humano por su propia culpa, por su propio descuido. Y después que pasa la cosa, se atreve a echarle la culpa a Dios. El Yetse, más de 200 personas fallecidas. ¿Fue culpa del hombre? Eso no fue culpa de Dios. Descuido hubo ahí. La explosión que hubo aquí en San Cristóbal en el 2023 fue causa del hombre. Dios no tuvo que ver en eso. Causa de la corrupción del mismo hombre. Ahora, como ellos no decidieron tener en cuenta a Dios, como lo dejaron a Dios en su asunto, como se olvidaron de Dios, como se alejaron de Dios, ¿qué hizo Dios? Porque Dios no fuerza. A veces yo veo como hay personas que quieren obligar a que la persona o se convierta o que busque a Dios, pero Dios mismo no fuerza. Como ellos no decidieron tomar en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere dejar dicho cuando Dios le entregó a una mente reprobada? A una mente vacía, vana, donde no hay principios bíblicos ni cristianos. Y donde no hay principios bíblicos ni cristianos, ¿qué pasa? Se daña la sociedad. Eso es como que 2 más 2 son 4. Pero el ser humano enfocado en lo que le conviene ha dejado a Dios. ¿Y qué es lo que hace el hombre hoy en día? Lo mismo que dicen estos 10 versículos que hemos leído. Número 1, han dejado a Dios, ¿no es verdad? Eso es lo primero. Número 1, atestado de toda injusticia. Oye, cuando dice atestado, dice que ya están repletos, que ya no le cabe más. Están tan ya saturados de injusticia que lo que vemos en la sociedad, número 2, es fornicación, perversidad. Y hablar de los hechos que se han hecho noticia en los últimos días. Hechos perversos. Usted vio la muerte de una persona que fue a testificar un crimen de otro y que lo mataron. ¿Qué vemos en la sociedad? Avaricia, maldad. El ser humano está lleno de envidia, homicidio. Oh, la policía matando a los muchachos, a los tigres en la calle. Eso es lo que se ve. ¿Qué más se ve? Contiendas, engaño. ¿Te vio la diputada que salió por ahí lavando dinero? Oye, la que se supone que tenía que ser un referente de hacer la cosa bien, lavando dinero. Porque eso es lo que se está viendo, la Biblia lo está describiendo. Se ve gente maligno, gente murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ateos. Pero la Biblia a esa gente le dice necio, que no quieren saber de Dios o que creen que Dios no existe. Hay personas así, eso no es nuevo. Pues ya la Biblia lo está mencionando. Injurioso, soberbios, activos. Y es tanto eso que hasta dentro de las iglesias vemos gente así. Aleluya. Inventores de males, desobedientes a los padres. Que los niños no quieren obedecer. Mírenlo ahí. Los niños están más rebeldes que nunca. Nunca se había visto una generación tan rebelde. Un niño de 5 años haciéndole rabieta a un adulto. Pero señores, pero eso es fruto de lo que dice la palabra de Dios, de la gente dejar los mandamientos bíblicos. Miren esto también. Gente sin afecto natural. Dios mío, una madre envenenar a sus 3 hijos y después envenenarse ella. No, pero mírenlo aquí donde lo dice. Que en estos días iban a haber gente sin afecto natural. Yo no me sorprendo, porque ya yo lo leí. La Biblia lo pone ahí claro. Sin afecto natural. Una madre que se supone que, wow, porque está bien, pudiera decir una persona, lo mataron a los niños, pero fue una persona que no era familia de esos niños, pero su propia madre, que su sentido de paternidad, lo que lleva es, la biología la lleva a ella a protegerla y matarlo. Esto es sorprendente, pero no se queda ahí. Gente implacable. Usted ve esta ola de atraco que hay. ¿Quién puede con esta pandilla? Matan una pandilla y vuelve y sale otra. Y matan 20 y después salen 25. Son implacables, lo dice la palabra, son implacables. ¿Usted sabe lo que es implacable? Que no hay forma como de tenerlo ahí.
que siempre se van reproduciendo. Sin misericordia. Dios mío, gente que no tiene misericordia del otro. Como un hermano agarra a su propia hermana y le da incontables puñaladas y después la picotea. Como que un pollo. Pero no se está hablando de un desconocido. No. Se está hablando de uno que es familia de ella. Yo quisiera seguir, porque la Biblia menciona más. Pero uno se llena hasta acá, viendo estos hechos que nosotros podemos ver en la sociedad. Ahora, lo más sorprendente viene en el versículo número 32. ¿Saben ellos que hay un juicio para las personas que hacen eso? Ellos lo saben, eso es lo más increíble. Versículo número 32. Sabiendo ellos que lo que trae como consecuencia de sus actos es muerte, como quiera lo hacen, y lo peor, se complacen en lo que lo practican. 6 muchachos agarraron a una pobre muchacha, drogarla, violarla, y no conforme con eso, entonces la suben a las redes sociales para hacerle todavía mucho más daño, porque se complacen en las cosas malas. En la sociedad que tenemos, esa es la sociedad que tenemos, pero nosotros somos un país cristiano y dice nuestro escudo: Dios, patria y libertad. Gente que me escucha, Dios va de primero, escucha bien, segundo la ciudadanía y tercero la libertad. En el momento en que invertamos esos valores y coloquemos a Dios, así sea de segundo, la sociedad irá mal. Pero recuerde lo que dice el escudo: Dios primero. Primero Dios. Cuando pongamos a Dios primero, la gente, el ciudadano se va a conducir. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Libertad, libre. Andaremos en la calle sano, tranquilo, sin miedo de que nos van a atracar, de que nos van a hacer un mal. Pero eso es cuando pongamos a Dios primero. Yo sé que hay personas que han perdido la esperanza y dicen: varón, esto nadie lo arregla. Ya esto se perdió, eso está escrito en la palabra. Yo sé que está escrito en la palabra, pero la misma palabra dice que hay una esperanza, de que hay solución para el ser humano. Pero ¿cuál es esa solución? Volver al origen. Cuando alguien se pierde en un monte, tiene que tratar de volver de nuevo al origen para comenzar de nuevo. Esto le falta a la sociedad. Volver de nuevo al principio. Volver de nuevo a Dios, que es el origen. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Esperemos de que no sea muy tarde. La Biblia nos da la solución ante todo lo que podemos ver en la sociedad. Que de la misma forma en que hemos dejado a Dios y tenemos una mente reprobada, de la misma forma en Romanos capítulo 12, el versículo número 2 nos dice que debemos de transformarnos mediante la renovación del Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que el día en que conozcamos realmente la voluntad de Dios, entonces seremos verdaderamente libres y tendremos la sociedad que queremos. Un aplauso a Cristo.